Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 24 del curso de álgebra intermedia. Vamos a continuar en esta lección con el estudio de las fracciones algebraicas que comenzamos en la segunda parte de la lección anterior. Y lo que vamos a ver hoy van a ser lo que conocemos como reducción o simplificación de fracciones algebraicas a términos menores. Recuerde que cuando estudiamos las fracciones aritméticas, la primera técnica o la primera destreza que desarrollamos sobre fracciones aritméticas era como precisamente reducirlas o simplificarlas a términos menores. Y se basaba en lo que se conoce como el principio fundamental de fracciones. Todo esto lo estudiamos en álgebra elemental, ¿verdad? Y decía el principio fundamental de fracciones que cualquier fracción común usted la puede escribir de dos formas diferentes. Multiplicando arriba en el numerador y en el denominador y abajo por la misma cantidad k. No importa el orden, ¿verdad? Y claro, no importa el orden, puede ser ka sobre bk o ak sobre kb, ¿verdad? De cualquier forma, en cualquier orden. Siempre y cuando los dos factores que están abajo, los números que van a ir abajo o que se van a multiplicar por lo que está abajo, no sean cero. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos en donde vamos a simplificar fracciones o reducirlas a términos menores. Y la primera es del tipo que vimos en el álgebra elemental, ¿verdad? Un monomio sobre otro monomio. Bueno, empezamos a ver factor por factor, ¿verdad? Este factor, este factor, este factor, este factor. A ver si hay algún factor con el cual se pueda cancelar abajo. Vamos a ver, tenemos el factor 6, que es el coeficiente numérico del monomio que está en el numerador, y el factor número 15, que es el coeficiente numérico del monomio que está abajo, ¿verdad? Y vemos que entre los dos está el factor común 3, porque el 6 es 2 por 3 y el 15 es 3 por 5. Así que si yo cancelo ese 3, pues el 6 entre 3 nos queda un 2 y 15 entre 3 nos queda un 5, ¿verdad? Ahora vemos el factor A, que está arriba y está abajo, y en particular arriba está más alto, así que uno de los de abajo, el de abajo más bien, se va con uno de los dos de arriba, y eso lo indicamos así. Este factor completito se va con uno de los dos factores A que hay arriba, y claro, abajo queda un 1, ¿verdad? Porque recuerden que el A es lo mismo que A por 1, así que se vela, pero queda el 1. Igualmente aquí, arriba tenemos ahora el factor B y el factor B también abajo, así que está en común, y si está en común lo podemos eliminar. Pero en particular arriba hay 3 factores B y abajo hay 8, así que los 3 factores B que hay arriba, en cuyo caso queda un 1 arriba, se van con 3 de los 8 factores B que hay abajo, y abajo quedarán 5. Ahora vemos el factor C, que está arriba, al cuadrado, claro, pero abajo no hay ningún factor C, así que ese factor C no cancela con ninguno de los de abajo. Y finalmente tenemos este factor D en el denominador, y no vemos ningún factor D en el numerador con el cual se pueda cancelar. Por lo tanto, lo que queda aquí finalmente será 2 por A y por C cuadrado, y abajo nos queda 5 por B a la 5 y por D. Y esta sería la reducción a términos menores de esta fracción que nos daban inicialmente. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo que nos da una fracción algebraica. Ahora ya no abajo ya no es un monomio, ¿ves? Fíjense que arriba tenemos el monomio 2AB que ya está factorizado, 2 por A y por B, y abajo tenemos el binomio 2AB más 4AC. En este problema muchos estudiantes tienen la inmensa tentación de cancelar estos 3 factores 2AB con estos 3 factores que están aquí 2AB igualitos que ellos abajo, ¿verdad? Y piensan, cancelamos 2AB completo, queda un 1, y el 2AB aquí queda un 1, y lo que queda es 1 sobre 1 más 4AC. Pero ¿qué ocurre? Que el 2AB que tenemos aquí abajo es un término, porque fíjense que está sumando a otro término, del binomio que está en el denominador, ¿okay? Así que a pesar de que arriba el 2, la A y la B son factores del numerador, el 2, la A y la B no son factores del denominador, sino que son factores del primer término del denominador, ¿okay? Así que lo más que podemos hacer aquí es ver si ese binomio que tenemos en el denominador se puede factorizar por las técnicas que aprendimos en el tema de factorización, que fue el tema anterior de este curso, ¿verdad? Bueno, pues vemos que es un binomio lo que tenemos abajo, y primeramente notamos que sí hay un factor común, que es lo primero que usted investiga, ¿verdad? Y el factor común, fíjense, sería el 2, que está aquí, y la A que está en los dos. Así que arriba dejamos el 2AB
porque ya eso está factorizado, no se puede factorizar más. Y abajo sacamos el factor común 2 y el factor común a. Y nos queda por una b, ¿verdad? Porque sacamos el factor 2a, lo que nos queda en el primer término el factor b más. Y aquí, como teníamos 4 y sacamos un 2, nos queda el factor 2, un factor 2 adicional, la a ya la sacamos y nos queda la c. Y ahora sí notamos que abajo en el denominador hay 3 factores, el factor 2, el factor a y el factor b más 12. Esas 3 cosas se están multiplicando. Pues ahora yo se puedo cancelar este factor 2 del numerador con este factor 2 del denominador. Nos va quedando uno arriba y uno abajo. Que se fue el 2 y que queda, como 2 es 2 por 1, porque 1 es el elemento de entrada de multiplicación, se ve el 2, pero queda el 1. Igualmente abajo. Se va la a, queda un 1 aquí y se queda un 1 aquí. ¿Y qué nos quedó finalmente arriba? B sobre B más 2C. Y en este paso, los estudiantes vuelven a tentarse con cancelar esta B con esta B, porque a la B es un factor abajo, factor arriba en el numerador, pero la B abajo no es un factor del denominador, es un factor del primer término del denominador, no del denominador. Y lo que ustedes pueden cancelar, fíjense, olvidarse de, son de factores, no de términos que estén en común en el numerador y en el denominador de una fracción para reducirla a términos menores. Pues esta sería la reducción a términos menores de esta fracción que nos daban inicialmente. ¿Okay? Bueno, aquí nos dan en este tercer ejemplo otra fracción algebraica en donde fíjense que el numerador es un binomio y el denominador es un tetranomio, tiene 4 términos. Este binomio primeramente no tiene factor común, no notamos ningún factor común. Es una suma y la única suma que sabemos factorizar básica, ¿verdad? Claro está, es la suma de cubos perfectos, tampoco lo es. Así que eso quiere decir que el numerador b más a no se puede factorizar. Y para indicar que ese binomio no se puede factorizar o que es un binomio primo o irreducible o que no se puede factorizar, no factorizable, lo encerramos en un paréntesis. ¿Ven? Abajo, como tenemos un tetranomio, lo primero que nos fijamos es ver si hay algún factor común. Yo noto aquí que va la a, pero ya aquí la a no está. Así que ya no hay factor común en los 4 términos de ese tetranomio que está abajo. Como tiene 4 términos, agrupamos, ¿verdad? Digamos los primeros 2 términos y los últimos 2. En los primeros 2 términos yo veo el factor común a, miro aquí y miro aquí. ¿Verdad? Lo sacamos y me queda primero por 2, menos, y como saqué la a, menos x. Es lo que nos queda, ¿verdad? Más, porque fíjense que el segundo grupo comienza con signo positivo, la de suma. Y aquí en el segundo grupo, que forme veo el factor común b, lo sacamos y nos queda por 2 menos y la x. Y ahora fíjense que el tetranomio original, los 4 términos originales, se ha convertido en un binomio. 2 términos, ¿verdad? Con 2, que son bastante grandes. Y entre los 2 términos yo noto el factor común 2 menos x. Así que esto será b más a arriba, que continuamos encerrándolo en un paréntesis para indicar de que es un factor completo. Y abajo sacamos el factor común 2 menos x. Y nos queda, primero se está multiplicando, fíjense, por a. Y después ese 2 menos x se está multiplicando por más b. Y ya si tenemos factorizado el numerador, que no se puede factorizar desde un principio, y el denominador, que fíjense que ha quedado como el producto de 2 binomios. Y ahora notamos que el b más a, por la ley conmutativa de la suma, es lo mismo que a más b. O sea que este factor está en común arriba y abajo. Pues se va el factor completito arriba y este factor completito abajo con él. Y claro, al irse queda el 1, porque recuerden que b más a es lo mismo que b más a por 1, queda un 1, y abajo igual queda un 1 al irse el factor a más b. Así que, ¿qué quedó finalmente? Pues arriba fíjense que queda un 1, y abajo queda el factor 2 menos x. Y esta sería la reducción a términos menores de esta fracción que nos daban inicialmente. ¿Okay? Vamos a ver este cuarto ejemplo. Otra fracción en donde fíjense que el numerador es un binomio y el denominador es un trinomio. Ese binomio, vamos a ver si tiene factor común. No, no tiene factor común. Es una recta, pues primero chequeamos si es una recta de cuadrados perfectos y lo es. ¿Verdad? Fíjense que a cada término yo puedo sacar raíz cuadrada exacta. Pues si la factorizamos como una diferencia de cuadrados perfectos, recuerden que la factorización son 2 factores que son 2 binomios, ¿verdad? 2 binomios, cuyos términos son las raíces cuadradas de cada uno de esos 2 términos que son cuadrados perfectos. La raíz cuadrada de 4x cuadrada de 2x, que va aquí y aquí.
y la raíz cuadrada de y cuadrado es y que va aquí y aquí. Y recuerde que entonces en uno de los factores esos dos términos se suman y en el otro se restan. Y ahí tenemos la factorización de ese binomio que es la resta de dos cuadrados perfectos. El denominador, mientras tanto, fíjense que es un trinomio que no tiene factor común, ¿verdad? Aquí está la x y aquí, pero ya aquí la x no está. Así que no hay un factor común a los tres términos. Vemos que es un trinomio cuadrático, ¿verdad? Que debe estar elevado a la potencia 2, las variables en el primer y en el tercer término, y en el término del medio, que ya está colocado en el medio, tiene las mismas variables con potencia que son a la 1, la mitad de lo que aparece en el primero y en el tercero. Así que es un trinomio cuadrático, fíjense, mónico, ¿verdad? Pues como es mónico, recuerde que es muy conveniente tener primero el término que tiene coeficiente numérico en valor absoluto igual a 1 como primer término y el otro como tercero. Así que vamos a reescribirlo primero de esta manera: y cuadrado más 5xy más 6x cuadrado, ¿verdad? Colocamos primero el término que decide que el trinomio cuadrático este es mónico, con coeficiente numérico 1. Y recuerde que para factorizarlo lo consideramos un producto y una suma. El producto aquí claramente es el coeficiente numérico este, 6, y la suma es 5. ¿Qué dos números multiplicados dan 6 y sumados dan 5? Pues 3 y 2. ¿Verdad que sí? Bueno, pues por lo tanto, la factorización ahora del denominador, recuerde que la del numerador ya la tenemos, será dos binomios, dos factores que son dos binomios, en donde los términos de esos dos binomios van acompañados con las raíces cuadradas de las variables que aparezcan en el primero y en el tercero. La raíz cuadrada de la variable que aparece en el primer término de y cuadrado es y, la ponemos aquí y aquí. Y la raíz cuadrada de la variable que aparece en el tercer término, que es la de x cuadrado, es la raíz cuadrada de x cuadrado que es x, la colocamos aquí y aquí. Y esos segundos términos, que van a tener coeficiente literal x, los acompañamos con esos dos numeritos, más 3, más 3x y más 2x. Y ya que tenemos factorizados arriba y abajo los polinomios que teníamos en la fracción algebraica original, nos fijamos a ver si hay algún factor común. Vemos que este 2x más y y más 2x, como la suma es conmutativa, es lo mismo. Da lo mismo decir 2x más y que y más 2x, así que ese factor está en común arriba y abajo. Y entonces este factor 2x menos y no hay ningún factor 2x menos y abajo. Y este factor 2y más 3x que está en el denominador, no hay ningún factor y más 3x en el numerador. Por lo tanto, lo que queda finalmente es 2x menos y, este factor, y abajo este otro factor y más 3x. Y ahí tendríamos la reducción a términos menores de esa fracción que nos daban inicialmente. ¿Ok? Fíjense claro que recuerde que aquí este término, este factor más bien se va completito con este y queda un 1. No se olviden de eso, porque muchos estudiantes, por ejemplo, aquí cuando cancelan el b más a completito, piensa que lo que queda es 0. No, queda un 1. ¿Ok? Y ahí tendríamos la respuesta. Bueno, pues aquí tenemos 4 ejemplos de cómo reducir a términos menores una fracción algebraica. En la segunda parte de esta lección vamos a ver todavía más ejemplos de cómo reducir a términos menores con un pequeño, una pequeña situación adicional que vamos a ver entonces. Nos vemos ya mismo.